Trajeras a memoria tu árbol genealógico. El árbol genealógico es una representación gráfica de tus antepasados, pero también de tus descendientes. Porque cuando pensamos en el árbol genealógico, regularmente pensamos en las personas de atrás, ¿verdad? En el pasado, en aquellos que vienen detrás de nosotros, abuelos, tíos, tatarabuelos. Pero el árbol genealógico, curiosamente, también habla de la descendencia. Es decir, el árbol genealógico toca lo de atrás de tu vida, tu descendencia, tus orígenes, quién fuiste, quién hay detrás de ti, pero también lo que sigue después de ti. Y quisiera por un momento que usted piense de dónde viene, cuáles son sus orígenes, cómo ha sido su familia, sus abuelos, qué tipo de patrones usted ha visto que se han repetido en su familia, en tus abuelitos, en tus tatarabuelitos, en tus tíos, en familia que tú conoces. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu origen? Pero también quiero que pienses por un momento acerca de tu descendencia, de tu legado en esta tierra. ¿Qué estás dejando para las siguientes generaciones? Tú como papá, tú como mamá, ¿qué estás proveyendo a las siguientes generaciones? ¿Estás repitiendo el mismo patrón de conducta que viene arrastrando tus generaciones pasadas? ¿O a través de ti está comenzando una nueva generación que viene con cambio, que viene con bendición, que viene con rompimiento de patrones de conducta que tú has visto que han destruido tus generaciones pasadas? Lamentablemente hemos sido testigos oculares que muchas veces los patrones de conducta equivocados se repiten en nuestras familias e incluso se repiten en nosotros mismos. En muchas familias hay una tendencia a puras infidelidades, ¿cierto? Los esposos siempre engañan y los vemos con el tío, lo vemos con el primo. Vemos una tendencia de patrones destructivos. Vemos una gran tendencia de adicciones, alcohol, cigarro, hábitos destructivos que destruyen la vida de las personas. ¿Lo ha visto en su familia? Sí. Y a lo mejor usted mismo ya estuvo ahí en ese lugar. ¿Cuántas veces vemos el mismo patrón de conducta que en los matrimonios se divorcian? Siempre hay divorcios. O siempre hay alguien que engaña, que es infiel, ya sea la esposa o el esposo. ¿Cuántas veces hemos visto en generaciones de nuestra familia que las jóvenes se embarazan bien a corta edad? ¿Ha visto eso? A los 14 ya todas salen embarazadas, a los 12 años. Y son patrones de conducta que venimos con nuestras generaciones atrás de nosotros. ¿Cuántas veces vemos violencia familiar? Son patrones de conducta que vamos arrastrando y que muchas veces, aunque nosotros hemos sido las víctimas, hemos presenciado ese tipo de conductas, muchas veces nosotros acabamos repitiendo el mismo patrón de conducta. Estancamiento financiero. ¿Usted se ha dado cuenta que muchas veces hay familias que no pueden salir adelante? Que siempre están en miseria, que siempre están cortos en economía. ¿Usted se ha dado cuenta de eso, hermano? Y tú ves y entras a las casas y te das cuenta no solamente de una condición económica pobre, te das cuenta de una condición espiritual pobre. Porque puede haber una casa humilde pero bendecidos con la presencia de Dios. Pero muchas algo, pero sus vidas nunca reflejó el cambio de lo que ellos decían creer. Y eso es un patrón constante. Muchas veces incluso en el cristianismo tenemos personas que vienen a la iglesia, pero no hay un cambio visible, que esa persona realmente conoce a Jesús. Y este es otro patrón de conducta que se repite dentro del pueblo de Dios. Árbol genealógico. ¿Cuántos vienen de una familia o de generaciones pasadas que sirvieron a Dios?
que tuviste un tío pastor, que tuviste un primo de alabanza, que tuviste un tío en la escuela bíblica. Muchas veces nadie trae ese tipo de árbol genealógico. Venimos de gente que era ratera, de gente que estuvo en la cárcel, de gente que robó, de gente que asesinó. O eso es lo que hay en el pueblo de Dios, hermano. Eso es nuestro árbol genealógico. Y hoy vamos a aprender acerca de una mujer que su vida fue cambiada completamente cuando esta mujer decide entregar su vida a Dios, decide seguir a Jesús. Y esto debe hacer eco en tu corazón y en mi corazón, porque cuando uno decide seguir a Cristo, cuando uno decide buscar de Dios, tiene que haber un cambio, tiene que haber una diferencia. No podemos volver a repetir los mismos patrones destructivos a nuestros descendientes, a nuestras generaciones, porque entonces, hermanos, podemos cuestionar con quién tú has tenido un encuentro, si lo tuviste con Dios o con algo que no era Dios, porque toda persona que tiene un encuentro con Dios, su vida jamás volverá a ser la misma. Y si tu vida es la misma, algo está mal, algo está sucediendo. Y hoy vamos a hablar de Rahab. La Biblia nos enseña que cuando Josué toma liderazgo, la primera ciudad con la que se encuentra antes de entrar a la tierra prometida fue Jericó. Jericó era una ciudad de cananeos, es decir, eran un pueblo de maldad, un pueblo que tenía idolatría y muchos pecados. Más adelante quiero hablar de ellos. Pero en el versículo 1 vemos que Josué envía a 2 espías secretamente. Josué no repitió el error que cometió Moisés al enviar 10 espías, y de los cuales 8 regresan con un reporte negativo, un reporte que desanima al pueblo, y que solamente 2 dieron un reporte correcto. ¿Quién fueron esos 2? Caleb y ¿quién? Y Josué. Noten que desde el comienzo Josué comienza a hacer las cosas diferentes y manda a 2 espías secretamente a Jericó. Pero en el versículo 1 vemos algo que me llama mucho la atención y dice: y ellos fueron y entraron en casa de una ramera llamada Rahab, y posaron allí. ¿Quién era una ramera? Era una prostituta. Ahora yo quiero preguntarle algo. ¿Usted cree que fue casualidad que esos 2 espías llegaran a esa casa? ¿Por qué de todas las mujeres de Jericó llegaron ahí? ¿Por qué tuvieron que encontrarse con Rahab, una prostituta? Eso nos llama, eso nos interesa, porque yo puedo ver la providencia de Dios obrando en estos espías que llegaron a la casa de Rahab. No fue casualidad. Sin duda Dios tenía un propósito para esta mujer y su descendencia que cambiaría y marcaría sus generaciones. Y sin duda el hecho de que tú estés aquí el día de hoy no es coincidencia. Dios te ha llamado, Dios te ha escogido y Dios tiene un propósito para tu vida. Tú por eso estás aquí. No es casualidad. Tu vida tiene propósito. No, tal vez llegaste por medio de una invitación, tal vez Dios puso en tu corazón: hoy sí voy a ir a la iglesia. Yo no sé qué medio Dios usó, pero el fin es que Dios tiene un propósito para ti. ¿Cuántos dicen amén? Quiero recordarte que estamos en las manos de Dios y que Él obra a través de cada circunstancia en la vida para cumplir sus propósitos. Dios está usando pruebas, Dios está usando desiertos, Dios está usando aflicciones para formarte, pero también Dios te bendice. Dios te permite lograr éxitos y logros para que tú también entiendas que cuando tú logras algo y lo logras con Dios es posible, pero cuando tú te alejas de Dios, ten cuidado, porque a lo mejor no vas a lograr lo que estabas haciendo. Porque tienes que entender y tenemos que entender que sin Dios no es posible. Necesitamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sé que en algún momento has pasado por procesos difíciles, pero quiero decirte que estamos en control. Estamos en las manos de Dios. Estamos bajo la soberanía de Dios. Y quiero darte una definición de providencia, que es el primer punto que tenemos ahí. El primer punto le vamos a titular: la providencia
de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Es el gobierno de Dios por el cual Él, con sabiduría y amor, cuida y dirige todas las cosas en el universo. La providencia afirma que Dios tiene el control total de todas las cosas. Gracias a la providencia de Dios, Dios cumple su voluntad y garantiza el cumplimiento de sus propósitos. Es decir, hermano, Filipenses 1:6 dice que aquel que comenzó la buena obra la va a terminar. Eso es providencia, porque la providencia tiene que ver con que las cosas dependen de Él y no dependen de ti. Y las cosas suceden porque de alguna manera todo obra para nuestro bien. Romanos 8:28 lo dice de manera muy clara y literal, que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Todas las cosas ¿qué? Suceden, obran, cooperan para bien. Eso incluye los momentos difíciles que hemos pasado, las pérdidas, las decepciones, los engaños, la difamación. Eso va a incluir todos nuestros momentos difíciles. Pero quiero que entienda algo, que cuando usted pase momentos difíciles, Dios los está permitiendo, porque sabe que tú los vas a pasar, porque Dios no te va a probar más allá de lo que tú puedes ser probado, y que cuando tú pases el proceso, tú eres un candidato, tú eres alguien que Dios puede usar para ayudar a otros a salir de ese lugar. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a Pedro? El diablo ha pedido para zarandearte. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús no evitó que Pedro fuera zarandeado. Eso habla de que a veces Dios va a permitir que seamos zarandeados. Y eso no nos gusta. ¿A quién le gusta ser zarandeado? ¿A quién le gusta pasar problemas económicos? ¿A quién le gusta tener hijos en problemas? A nadie. Pero cuando Dios te está pasando por el cernidor, por ese proceso de zarandeo, le dice Jesús a Pedro: pero cuando tú regreses, ayuda a tus hermanos, fortalécelos. Cuando tú regreses y cuando tú salgas de tu desierto, ¿cuál va a ser tu objetivo? Ayudar a aquel que salió del alcohol. ¿Cuál será el objetivo del que salió del alcohol? Ayudar a alguien que está en alcoholismo. Aquel que sobrevivió a una pérdida de alguien querido, ¿cuál será su propósito? Ayudar a los que están sufriendo ahorita y no han podido salir de ese problema. Tu aflicción tiene propósito, aunque sea incomprensible. Pero en Dios nada es en vano. La providencia de Dios, y quiero que vamos el versículo de Job 42:2. La Biblia de las Américas dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. ¿Cuál es? Todas las cosas. Y que ningún propósito tuyo puede ser ¿qué? ¿Será que habrá algo más grande que Dios y algo que puede impedir algo que Dios ya ha determinado en su propósito? A veces tenemos enemigos, a veces hay personas que no les agradas, en el trabajo, en la universidad, donde quiera que vamos, siempre hay alguien que se levanta contra el cristiano, ¿cierto? Siempre hay alguien que va a buscar detenerte, que tú no avances. Sin embargo, tú tienes que entender el día de hoy que tú no caminas solo, que Dios está contigo y que ninguno de sus propósitos puede ser estorbado. Esto garantiza que toda promesa de Dios se va a cumplir porque Él es Dios. Y esto garantiza lo que dice la palabra de Dios, que todas sus promesas en Él son sí y en Él son amén. Es una doble ratificación de que todo lo que Dios ha prometido en su palabra se va a cumplir en tu vida. No habrá cosa que no se cumpla. No habrá circunstancia, por muy difícil que parezca en este momento, que pueda detener el poder de Dios. ¿O acaso hay algo imposible para Dios? Es que yo no he podido cambiar. ¿Hay algo imposible para Dios? Es que tengo un problema legal y lleva 5 años y no se ha solucionado. ¿Hay algo imposible para Dios? Es que soy estéril, no puedo dar a luz a un hijo. ¿Hay algo imposible para Dios? Yo he escuchado testimonios y conozco personas que en su dictamen dijeron: usted es estéril, no puede tener hijos. Y han tenido hijos. Ese es el Dios en que hemos confiado. Ese es mi Dios, ese es nuestro Dios.
La providencia de Dios es como Dios obra detrás de escenario para cumplir sus propósitos eternos y perfectos. Dios está obrando en tu circunstancia difícil. Dios está obrando aún en tu aflicción. Dios está obrando en el problema que estás viviendo. No está fuera del control de Dios. De la manera que tú te sientes hoy, no está fuera del control de Dios. Absolutamente todo está bajo la mano de Dios. Y sé que dice, pero es que no comprendo qué es lo que me pasa ahorita. A veces no se trata de comprender, a veces se trata de tener fe. Porque si tú intentas entender lo que te pasa y por qué te está pasando, te vas a frustrar. Yo te digo, confía en Dios porque Él tiene el control. En su providencia, Él va a hacer algo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Punto número 2. Tu origen y pasado no determinan tu presente y tu futuro. Tu origen, es decir, de dónde tú vienes, de tu árbol genealógico, y tu pasado no determinan tu presente y tu futuro. ¿Sabe que muchas personas en la vida no van a poder avanzar porque no han sido capaces de superar su pasado? Porque no han sido capaces de perdonar a alguien que les hizo daño, porque no han sido capaces de superar un fracaso que tuvieron, porque no han sido capaces de dejar atrás aquello que aún les lastima al día de hoy. Muchas personas en la vida viven estancadas porque no han superado un pasado difícil. Y eso lleva al hombre y a la mujer a un estancamiento en el presente y en el futuro. ¿Cuántas veces tuvimos una niñez muy fea, muy maltratados, violencia familiar? Y sabe, muchas veces traemos a presente algo que ya sucedió, pero eso que traemos al presente nos daña, nos lastima, nos hace que tengamos una mentalidad cerrada, una mentalidad no del reino de Dios, sino estamos atrapados en el pasado. Y alguien que quiere caminar con Dios, alguien que quiere seguir a Cristo, alguien que se quiera hacer se quiere apropiar de las promesas de Dios, no lo va a poder hacer simplemente porque no ha dejado su pasado donde Dios ya lo puso. Qué difícil es dejar el pasado. Qué difícil es perdonar a alguien que te lastimó en tu niñez, alguien que te abusó, un esposo que te maltrató, una familia que te dio la espalda. Eso es muy difícil. Pero si es algo del pasado, Dios te dice, continúa avanzando, porque lo que yo tengo delante de ti es mucho mejor. Deja atrás lo que tenga que quedarse, deja atrás a quien tenga que quedarse, pero siga avanzando, porque un futuro conmigo, con Dios y sus promesas es mucho mejor que un pasado que te lastima. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si tú seas presa de tu pasado, pero Dios no puede bendecir a alguien que no es capaz de dejar su pasado. Las semillas que Dios lanza a un corazón que está atrapado en el pasado no dan fruto porque Dios quiere hacer algo nuevo contigo, quiere hacer un nuevo comienzo, pero no puede hacer un nuevo comienzo porque estás atrapado en el pasado. Superar el pasado definitivamente no es fácil, pero dice la palabra Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Son planes, es un proyecto, es algo que quiero hacer. Dice, ¿planes de qué? De bendición. ¿Cuáles son sus planes? De bendición, para darte un futuro, una esperanza. El plan y el propósito de Dios es darnos una bendición, es bendecirnos, es que a partir de tu vida la historia de tus hijos cambie, tus hijos sean diferentes, no vivan lo que tú viviste y que tú no repitas lo que te hicieron a ti. Dios quiere nuevos comienzos, que a partir de ti que has decidido seguir a Cristo, tu árbol genealógico sea de bendición, sea de pastores, sea de líderes de alabanza, de maestros de escuela bíblica, que a partir de ti que conoces a Dios, tu generación sea una generación de bendición. ¿Cuántos quieren que sus nietos sean de bendición?
Imagínense que usted, hermano o hermana, viera a su nieto predicando, a su nietecita compartiendo. ¡Wow! ¿De qué depende? De que hoy tú tomes la decisión de seguir a Dios. Porque lo que va a cambiar la historia de Rahab es que ella decidió confiar y depositar su fe. ¿Cuál era el origen de Rahab? Rahab venía de los cananeos, que era un pueblo idólatra y tenía varios dioses. Ellos practicaban la inmoralidad sexual y hacían sacrificios de niños. Es decir, el árbol genealógico de Rahab era un árbol de maldición, de idolatría, de pecado. Y aunque muchas veces nosotros tenemos un árbol genealógico muy parecido y de maldad, ¿saben? Esto iba a cambiar, esta genealogía iba a cambiar radicalmente. Cananeos, Dios o la palabra, usa la palabra cananeos para incluir a todas las naciones que estaban en la tierra prometida. Dios le dice a Moisés que había 7 naciones y Dios les dice que ellas tenían que ser expulsadas para ellos conquistar la tierra prometida. Y se incluye dentro de estas naciones, todas son llamadas cananeas, aunque realmente los cananeos eran una tribu que descendía de Noé, de Canaán, hijo de Noé, que era Cam. Era una descendencia de maldición, Dios la maldijo. Fíjense lo que dice Éxodo 23:33. Con respecto a estas naciones. No deben morar en tu tierra para que te hagan pecar contra mí. En caso de que sirvieras a sus dioses, eso llegaría a ser lazo para ti. Moisés hablando al pueblo y refiriéndose a estas naciones en la tierra prometida. Y después les dijo, es por la iniquidad de estas naciones por la que Jehová tu Dios las va a expulsar delante de ti. Es decir, estas naciones venían con mucho pecado y Dios quería evitar que su pueblo se contaminara con estas naciones. Y de ahí viene Rahab. Pero también, ¿a qué se dedicaba Rahab, hermanos? Era una prostituta. Y las prostitutas vienen desde el tiempo del Antiguo Testamento, no es algo nuevo. ¿Qué hace una prostituta? Vende su cuerpo por una cantidad de dinero. Ya sea por placer o por necesidad, una prostituta vende su cuerpo a otros hombres. Y ahora yo le pregunto, ¿cree que usted, Dios, puede tomar a una persona con esa vida, con ese origen y con ese contexto para redimirla, para limpiarla, para sanarla, para levantarla y usarla para la gloria de Dios? ¿Creen que Dios puede hacer eso? Dios lo ha hecho con nosotros. Tal vez no hemos llegado a ese tipo de pecado, pero hemos pecado. Muchos venimos de un contexto de familias disfuncionales. Muchos venimos de dejar vicios, de dejar un estilo de conducta totalmente destructivo. Y si Dios lo pudo hacer con una prostituta, lo puede hacer con cualquiera que disponga su corazón para seguir a Dios. Vayan al versículo 10 de Josué 2. Porque hemos oído, hablando Rahab, que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que has hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, los cuales habéis destruido. Rahab está hablando con los espías. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Fíjense lo que dice ahí, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué es lo que está haciendo Rahab? Está reconociendo quién es Dios, y es ahí donde todo va a cambiar. Es ahí donde la vida de Rahab va a tomar un curso diferente. ¿Sabes en qué momento cambia la vida del hombre? En que el hombre rinda a la voluntad a Dios y que reconozca que necesita de Dios. Una vida no va a cambiar por buenos deseos, por buenos anhelos, por buenos sentimientos que tú tengas. Una vida cambia cuando la persona reconoce su condición delante de Dios y reconoce a Dios en su vida. Ahí cambian las vidas. Por eso las personas no pueden cambiar.
hasta que no reconozcan quién es Dios, hasta que no reconozcan que estamos en pecado y que necesitamos arrepentirnos para que Dios salve nuestras vidas y nos cambie. Jericó iba a ser destruido, y en el versículo 18 ella los esconde en un tejado y le dice, bien, manda el rey a alguien para decirle que había hombres que ella había escondido. Ella dice que no los había escondido, y los manda por otra dirección. Y ella llega a un arreglo con los espías y les dice que si ella perdona a ella y a su familia cuando vinieran a contestar Jericó, a conquistar, ellos serían salvos, vivirían. Y el versículo 18 aquí dice, he aquí cuando nosotros entremos a la tierra, hablando los espías, tú atarás este cordón de grana, que es un cordón color rojo, a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Dice la Biblia que ella colgó en su ventana un cordón de color rojo, y esto nos lleva directamente a que cuando el pueblo de Dios fue guardado en Egipto, cuando pasó el ángel de la muerte por los primogénitos, ¿qué fue lo que salvó al pueblo de Israel? ¿De qué color era la sangre? ¿De qué color es el cordón? ¿Sabe de qué habla eso de salvación? Porque tal vez en este lugar y en tu familia, en tu árbol genealógico, hay perdición ya en maldad, pero en tu casa simbólicamente hay un cordón rojo que dice, aquí hay salvación. Aquí hay salvación. No solamente tú como cristiano, tú tienes que influir en tu familia de tal manera que tu vida dé un testimonio de que tú eres hija de Dios y toda tu familia venga salvación. Espiritualmente hay un cordón que dice, aquí habita Dios, aquí está la presencia de Dios. Aunque sea uno cristiano en la familia, ahí está Dios por ese o por ella. Es que es difícil ser el único cristiano, por supuesto. Somos criticados, somos juzgados, nuestra propia familia nos da la espalda muchas veces, pero lo que no ve la familia es que en tu ventana hay un cordón rojo que dice, esta casa está guardada por la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y donde está la presencia de Dios hay bendición en todo sentido. No solamente la espiritual, también económica. ¿Cuál fue la historia donde en una casa estuvo el arca del pacto que representaba la presencia de Dios? Y dice la Biblia, es Obed-Edom. En la casa de Obed-Edom llega el arca, David la guarda ahí porque después la iba a transportar a Jerusalén. Y dice la Biblia que en 3 meses la presencia de Dios bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Sabe que lo que puede hacer la presencia de Dios en la casa de alguien es traer bendición. Pero sabe que cuando la familia misma saca la presencia de Dios, no quiere saber de Dios, no quiere tener a Dios en su vida, eso también refleja en miseria espiritual, miseria económica, problema tras problema. Y la casa misma es un lugar donde la presencia de Dios no puede estar porque hay rechazo a Dios. Y donde hay rechazo a Dios, hay muerte espiritual. Pero donde la presencia es bienvenida, aunque sea por una persona, esa casa es bendecida. ¿Tu casa es bendecida? ¿Puedes decir incuestionablemente que en tu casa está la presencia de Dios? ¿Se ve? Una cosa es que digas y otra cosa es que se vea. Porque se ha encontrado con cristianos que dicen, yo soy cristiano, pero tiene más problemas que los que no tienen a Cristo. Y tiene peores discusiones que los que no tienen a Cristo. Hay peores pecados que los que no tienen a Cristo. Una cosa es que digas que está la presencia de Dios, y otras cosas que esa presencia se haga manifiesta en un lugar. No es lo mismo, no es lo mismo. Porque donde hay un cristiano está la presencia de Dios, y donde está la presencia de Dios hay un cambio de atmósfera, hay bendición, y la presencia de Dios puede tocar la vida de las personas.
personas donde tú estés. Pero si un cristiano no da testimonio, un cristiano lleva una doble vida, un cristiano continúa en el pecado practicándolo, no se va a ver la bendición de Dios. Donde la presencia de Dios no es bien recibida, no esperen bendición. ¿Cuál fue la diferencia? Dice la Biblia que el arca bendijo en 3 meses la casa de Obed-Edom, pero antes el arca había estado en la casa de un sacerdote, había estado en la casa de alguien, y dice que estuvo por años, y que esos años que estuvo esa arca ahí, Dios no bendijo ese lugar. Abinadab, el arca estuvo en la casa de Abinadab por más de 5 años y no la bendijo, porque la tenía arrumbada. Para él era un objeto. Y eso pasa con el cristiano, que para el cristiano que la presencia es cualquier cosa, no tiene prioridad, no tiene compromiso con Dios. Para ti ir a la iglesia es lo que sea, para ti buscar de Dios es lo que sea, para ti poner en primer lugar a Dios es lo que sea. Pero cuando hay un lugar donde la presencia de Dios es lo primero y es lo más importante, Dios bendice ese lugar. ¿Por qué cuando estuvo con Abinadab Dios no bendijo esa casa? ¿Y por qué cuando estuvo con Obed-Edom sí hubo bendición? ¿Qué es tu prioridad? Queremos ser bendecidos, pero tenemos en poco la presencia de Dios. En este punto quiero que entiendas algo muy importante, que no importa cuál sea tu condición el día de hoy, si tú vienes a Cristo, si tú te arrepientes, puede haber un nuevo comienzo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren comenzar una nueva familia en Dios? ¿Cuántos quieren decir, Dios toma la decisión de seguirte y quiero tu presencia en mi vida, en mis hijos, en mi familia? Quiero tu presencia para mis pequeños. Quiero que guardes la vida de mis hijos. Y yo te pido, Señor, en esta tarde, Señor, que haya una generación que te dice sí a ti, Dios. Que te dice, yo quiero tu presencia más que cualquier otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? Una prostituta fue lo que Dios tomó para hacer algo precioso. Y vamos al tercer punto. Y aquí hay un puente que nos lleva a este punto. Rahab, una mujer de fe. La Biblia habla de Rahab en Josué capítulo 2 como una prostituta que ayudó a 2 espías. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que en el Nuevo Testamento vamos a encontrar 3 pasajes, 3 libros donde encontramos una referencia de Rahab. Y Rahab de repente tú la ves en Hebreos capítulo 11, versículo 31, y dice, por la fe de Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías. De repente ves una prostituta que entra al salón de la fama de la fe. ¿Y cómo puede ser que alguien que ofrecía su cuerpo, alguien que ofrecía su cuerpo por dinero, por placer o por cualquiera que fuera la razón, de repente tú la ves en una lista donde hay hombres de fe? Y eso me lleva a algo, es que no importa de dónde tú vienes, lo que importa es dónde tú acabas. La Biblia nos enseña también que Jacob luchó con un ángel, ¿se acuerdan? Y dice la Biblia que el ángel era el ángel de Jehová, que es una teofanía. Una teofanía es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Hay diferentes teofanías. Cuando Dios llama a Moisés a través de una zarza, Dios se manifiesta en una zarza. Es una representación de Dios a través de un suceso o a través de algo. En el Antiguo Testamento eso es teofanía. Y de repente vemos a Jacob luchando con un ángel que es una teofanía de Cristo, que representa a Jesucristo. Y dice que cuando estaban batallando, Dios le cambió el nombre a Jacob
hijo de Dios, hija de Dios, heredero de Dios, coheredera con Cristo, embajador del reino de Dios. Ahora eres luz, ahora eres sal, ahora eres perdonado, ahora eres redimido. Cuando tú vienes a Dios, Él te cambia la identidad y te pone en una identidad de hijo de Dios. Y lo que tú fuiste no importa, sino lo que tú eres hoy. ¿Cuántos dicen amén? Es que yo fui esto, pastor. No importa quién haya sido tú. Si tú viniste a Cristo, ya no eres el mismo. La palabra de Dios dice que los que están en Cristo son ¿qué? Nuevas criaturas. Dice, y aquí todas las cosas son ¿qué? Hechas nuevas. ¿Y qué más? Y las cosas viejas quedaron atrás. Tienes que creer esta palabra. Porque si no la crees, estás siendo estancado en una condición a la cual tú ya no perteneces. Porque si tú aceptaste a Jesús, ya no eres el mismo. No puedes ser el mismo. ¿Cuántos aquí han reconocido a Dios en su vida? ¿Y cuántos nosotros podemos decir esta mañana, esta tarde? Ya no soy lo que fui. ¿Qué fuiste antes? Podemos ponernos muchos títulos. Esclavo. Yo fui borracho, yo fui alcohólico, yo fui drogadicto, yo era muy infiel, yo era mujeriego, yo maltrataba en mi hogar a mi familia. Eso es lo que tú eras sin Dios, pero ahora en Dios eres otro. Ya no tienes que traer a memoria lo que tú fuiste, más bien trae a presente lo que eres ahora. Cuando des testimonio de lo que tú fuiste, que tu pasado no sea más fuerte que lo que tú eres lo que eres hoy, porque el testimonio cometemos el error de enfatizar lo malo que fuimos y no darle prioridad a lo que somos hoy. Oh, yo fui ladrón, yo robé, yo maté. Qué bueno que Dios te sacó de eso, pero no le des más peso a eso de lo que tú eres ahora en Dios. Cuando dé testimonio, dé un buen testimonio. No se equivoque. No enfatice lo que fuiste, más bien enfatiza lo que eres. Yo fui eso, pastor, pero ¿qué cree? Dios me cambió. Dios me sanó. Dios me restauró. Yo puedo decirte aquí en el púlpito todo lo que yo era, pero aquí no hemos venido a que escuches lo que yo era. Aquí yo te he venido a decir que en Dios hay nuevos comienzos y que en Dios soy otra persona, predicando la palabra cuando antes estuve tirado predicando y murmurando y tirado en el alcohol. Ya no soy ese, ahora soy un embajador del reino de Dios. Y tú también eres un embajador. Tú también eres una embajadora. Hay algo que Dios está poniendo en mi corazón muy fuertemente. Deja tu pasado. Deja tu pasado. No vas a avanzar en la vida si no dejas tu pasado. Y tu pasado incluye dejar relaciones que no te funcionan. Tu pasado incluye alejarte de personas que en lugar de bendecir te son un estorbo. Hay personas de las cuales tú tienes que alejarte si quieres vivir un presente en Dios y un presente en bendición. Hay personas que tú tienes que apartarte porque hay personas que en lugar de bendecir te estorban. ¿Sí o no? Hay relaciones que te estorban, que no te van a permitir avanzar hacia el presente que Dios tiene para ti. Los planes de Dios son de bien y no de mal, dice la Escritura, para darte un futuro y una esperanza. Esto tiene que ver con lo que viene, pero no puedes recibir lo que viene si no dejas lo que te tiene, si no dejas lo de atrás. ¿A cuántos Dios les está hablando? ¿Cuántos de nosotros muchas veces, aún después de tantos años, no hemos podido superar un fracaso? Una relación, alguien te engañó y ahora odias a los hombres. Alguien te engañó, ahora odias a las mujeres.
Alguien en la iglesia te traicionó, ahora ves mal el liderazgo y el pastorado. Supéralo. Supéralo, porque tienes que entender que estamos en la tierra y en la tierra somos pecadores. Nos vamos a equivocar. Y esto no es una excusa para lastimar a las personas, pero tienes que entender que si tú pones tu fe y tu mirada en el hombre, te vas a decepcionar. Ponla en aquel que no falla, ponla en aquel que no se equivoca, pero también nosotros como creyentes no deslindemos la responsabilidad de ser embajadores de Cristo. Esto no es una excusa para que no veas a los hermanos. Esto es una responsabilidad para ser un verdadero hijo de Dios. Y vamos al último punto. Rahab, una mujer de linaje real. Y vamos a Mateo capítulo 1, hermano. Búsquelo ahí, quiero que lo lea conmigo. Mateo 1. ¿Y qué dice hasta la parte de arriba? ¿Genealogía de quién? Aquí viene lo bueno, hermano. Genealogía de Jesucristo. Versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Versículo 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías Eteo. Y vamos al versículo 16. Viene toda la genealogía, dense cuenta. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Cuál era la genealogía de Rahab? Los cananeos, la idolatría, el pecado, la maldad. Pero de repente Dios toma una prostituta por su providencia y la injerta en la genealogía más sorprendente sobre la tierra. Ella iba a pertenecer al linaje de donde iba a nacer el Hijo de Dios. ¡Wow! Regularmente una mujer que se dedica a esto es una mujer que tiene una autoestima muy baja, que se siente sola, que es rechazada por todos. Dios toma a alguien así y lo injerta en linaje real. Y yo te tengo una noticia. Dice la palabra de Dios en Pedro que tú y yo somos, ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio. ¿Sabes? Tal vez no venimos de un contexto de prostitución, pero estoy seguro que de otros pecados sí. Pero no importa, Dios te toma como tú estés y te injerta en un linaje real, porque aunque tú no lo creas, eres hijo y una hija de un rey, del rey Jesús, del Rey de Reyes, del Creador del universo, de aquel que levantó cojos, dio vista a los ciegos, detuvo la tempestad cuando iba con los discípulos, cuando le dio la palabra a Lázaro, resucitó. Tú eres hija, tú eres hijo de Jesús. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Perteneces al linaje real. Por eso tú y yo debemos de estar orgullosos de quién somos en Dios. Nunca se avergüence de quién es en Cristo, porque la palabra de Dios dice que si tú te avergüenzas de Él, Él se avergonzará de ti delante del Padre. Qué tremendo que tú niegues a Jesús y cuando estés delante de la presencia de Dios, Padre y de Hijo, diga, yo no lo conozco porque está aquí en la tierra, se avergonzó de mí. Cuando estaba con sus amigos, cuando estaba con su familia. Es el cristiano. No, yo no soy cristiano. Ahí voy de vez en cuando, pero no, como que no simpatizo muy bien. Te avergonzaste del Evangelio y de Cristo mismo, y Él se avergonzará de ti un día. Qué tremendo, ¿eh? Mejor que seamos avergonzados delante de los hombres a ser negados delante de la presencia de Dios.
Una opinión más no va a cambiar nuestra vida. Lo que importa es lo que Dios dice de ti y no lo que la gente dice de ti. Póngase de pie, hermano.